traducción. ¿Dónde te dijo? ¿Qué dijo? Con respecto al tema anterior, ¿qué te acuerdas? El tema anterior era traducción. Estábamos hablando de la traducción y la transformación del ADN por medio del ARNM y el ARNT, creo que era. Correcto. Génesis, dime con respecto al tema anterior, ¿qué es lo que puedes recordar? Hablamos también sobre el código genético, de cómo se enlazan con el ADN. Ok, correcto. Vamos entonces a iniciar con el tema de esta clase. Ok, Amanda, por favor, léeme lo que dice Francis Jacob o Monod. François Jacob, sí, ya. François Jacob y Jacques Monod, biólogos franceses y miembros del Instituto Pasteur, investigaron diferentes aspectos del control de la expresión génica. Entre otros, descubrieron el ARN mensajero, el ARNM, y los mecanismos de regulación genética del operón, LAC, en la bacteria E. coli. Este operón coordina el metabolismo y el transporte de la lactosa, y su descripción fue el motivo del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1965. Gracias, Amanda. Como lo indica el texto, ellos fueron los ganadores del Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1965. El tema de esta clase es control de la expresión génica. Génesis, por favor, lee el primer párrafo. Los eficaces procesos descritos en el tema anterior adquieren su total importancia fisiológica, cuando las células pueden activarlos o reprimirlos, según las necesidades biológicas que presenten. Por eso existen mecanismos de control que permiten regular la expresión de los genes. Por medio de estos mecanismos se sintetizan unas proteínas cuando la célula las necesita y se dejan de sintetizar cuando no son necesarias. A mediados del siglo XX, Francois Jacob y Jacques Monod describieron un mecanismo de control en los procariotas, el operón. Un operón es un conjunto de genes estructurales que se presentan de manera coordinada, suelen responder a genes que codifican para distintas enzimas de una misma vía metabólica. Las secuencias de ADN que encontramos en el operón y asociadas a él son un gen regulador que determina la síntesis de, de la proteína represora, una secuencia promotora o promotor como las que ya hemos descrito al hablar. Ok, gracias, Génesis. Como lo indica, el sistema que descubrió Monod y Jacob, el operón, es un conjunto de genes estructurales que se expresan de manera coordinada, o sea, que siguen un orden y suelen corresponder a genes que codifican para distintas enzimas de una misma vía metabólica, o sea, las secuencias ADN
siguen un gen regulador y también tienen una secuencia promotora o promotor. De la transcripción que se sitúa unos pocos nucleótidos ante el punto de inicio de la síntesis del ARN mensajero, un operador, una secuencia que puede ser bloqueada por una proteína represora, los genes estructurales que codifican la síntesis de las proteínas que actúan coordinadamente. Por favor, Amanda, continúa. Amanda. Creo que se le salió de la sección. Ok, por favor, continúa entonces, Génesis. El primer operón que se estudió exhaustivamente fue el operón LAC eh, este regula la síntesis de las enzimas que controlan la degradación de la lactosa, prefe- preferentemente la glucosa como fuente de carbono y de energía, no obstante. También puede usar lactosa, por lo tanto, dado a esta util- utilización es ocasional. Constituye un importante ahorro biológico para la célula. Ok, de este modo la célula controla la expresión de los genes del operón. En ausencia de la lactosa, el gen regulador se transcribe y se sintetiza la proteína represora. La proteína represora se une al el operador, como éste se encuentra junto al promotor, la ARN Pol no puede acceder al promotor y la transcripción de los genes estructurales quedan bloqueados. En presencia de lactosa, Amanda, por favor, continúa. En presencia de lactosa, ¿Dónde? Acabo de volver, es que en algo le presencia pasó a mi de lactosa. Allá, en presencia de lactosa, la lactosa se une a la proteína represora, lo que provoca un cambio en su conformación que le impide unirse al gen operador. El gen operador no está bloqueado y se inicia la síntesis del ARNM a partir de los genes estructurales. Ok. Ahora, con respecto a lo hablado, ¿entendiste Génesis, Amanda? ¿Alguna pregunta? Yo no estaba ahorita, literal, se me salió de la clase y volví a entrar, pero sí, más o menos sí entendí. Ok, entendemos que el control de la expresión génica es más o menos un sistema regulador, el cual tiene una secuencia promotora-promotor y puede ser afectado en ausencia de lactosa o en presencia de lactosa. Tenemos la terminación de la síntesis. Todos los organismos pluricelulares se originan a partir de una sola célula. El cigoto, esta célula única, tiene un determinado genoma y al dividirse dará lugar a millones de células genéticamente idénticas. Durante el desarrollo embrionario, este cigoto dará lugar a una gran variedad de células especializadas que formarán los diferentes tejidos por un proceso que conocemos como diferenciación celular. Por favor, Amanda, continúa. Lo que se ha subrayado, profe. Correcto. Esta diferenciación se produce como consecuencia de la expresión diferencial de los distintos genes. Así, en células se transmiten unos genes mientras que otros son reprimidos y en otras células los genes que se expresan y los que se reprimen son diferentes. Continúa, por favor. La expresión diferencial se produce debido a la distribución irregular en el embrión de determinadas sustancias químicas. Así, por ejemplo, por gravedad en la parte inferior del embrión,
habrá una mayor concentración de algunas sustancias que en la superior a las células con capacidad de diferenciarse en los diversos tipos de células que forman un organismo de los denominados células madre en los animales más evolucionados. Las células madre se clasifican en dos grupos. Ok, gracias Amanda. Continúa Génesis. Las células madres embrionarias y células madres adultas. Células madres embrionarias son aquellas con la capacidad de generar todos los tipos celulares del organismo. Las llamamos también totipotenciales y las encontramos en las primeras fases del embrión. Las células madres adultas son aquellas capaces de generar algunos tipos determinados de células del organismo y reciben el nombre de pluripotenciales. Se encuentran en tejidos del organismo ya formados y su función consiste en regenerar tejidos en continuo desgaste como la piel o la sangre. Ok, gracias Génesis. Amanda, dime con lo leído hasta ahorita, ¿qué pudiste entender? Estamos hablando principalmente de cómo se diferencian las células y eso de la síntesis y todo eso. Ok, también hablamos de cómo las células madres se clasifican, las cuales son dos, las embrionarias y las adultas. En sí, actualmente se utiliza las células madre para tratar ciertas enfermedades. Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedad se puede tratar con las células madre Génesis? ¿Mande? Génesis, dime, ¿qué tipo de enfermedades se pueden tratar con las células madre? ¿El cigato? ¿Me lo puedes repetir? No lo pude escuchar. No, el cigato, no. No, no. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden curar, por decirlo así, con las células madre? El cáncer. Ok, correcto. Actualmente se hacen tratamientos con las células madre para el cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, como también para otros tipos de enfermedades. Actualmente utilizan también las células madre en el área cosmética para el desarrollo de productos de belleza, para cuidar la piel, para cuidar el cabello, entre otros. La aplicación de las células madre en biomedicina, como les digo, la investigación con células madre todavía está en sus inicios, pero ya hay tratamientos. Resultan muy esperanzadores. Parece factible que a partir de esto pueda llegar a tratar a muchas enfermedades graves e incurables en la actualidad, como la enfermedad del Alzheimer, el Parkinson o la diabetes. Para estas aplicaciones médicas, las células madre embrionarias son las que por ahora resultan más eficaces, pero en el futuro parece ser que también se pondrán a utilizar células madres adultas. De hecho, investigaciones recientes han descubierto que algunas células madres adultas convenientes estimuladas pueden volverse totipontes. Las células madres usadas en las investigaciones actuales se extraen de embriones humanos excedentes de los tratamientos de reproducción asistida, o bien se producen directamente por medio de técnicas de fecundación in vitro. En ambos casos se plantean importantes conflictos éticos y legales, como el hecho de considerar el embrión humano como un agregado de células madre. O sea, que actualmente solo se utilizan las células madre embrionarias, no las adultas. Y estas son extraídas del cordón umbilical o de la placenta o del feto mismo cuando está en desarrollo. Esto no es completamente ético y legal, aparte de que también por la fecundación in vitro es otra manera de obtener este tipo de células. Por ende, se intenta utilizar las células madres adultas, ya que ellas son extraídas directamente
de los seres humanos ya adultos y no perjudican a los fetos o tienen algún conflicto legal o, y están amparados pues al margen de la ley, ¿no? Vamos a ver un video con respecto a las mutaciones. Radiactiva para ser mutante, porque ya lo somos. Me indican, ¿pueden visualizar el video? ¿Lo pueden escuchar? Ahí se lo ve, profe. Ok, gracias. Pero, ¿qué es una mutación? Una mutación es un cambio en el ADN, esa molécula que contiene toda la información para hacernos y que está en todas nuestras células. Bueno, las células se renuevan, se multiplican y para hacer eso se dividen. La famosa mitosis. Gracias por acompañarnos. ¿Qué les pareció el video, chicas? Muy interesante, ¿no? Con respecto al tema de la mutación, que se da, ya sabe, de diferentes maneras y dos tipos de mutación hay. Pueden ser ligeras, como también graves. Por ejemplo, dame un ejemplo, Génesis, de una mutación grave en el ser humano. Pueden ser los síndromes de Down. Correcto, el síndrome de Down es una mutación que se da en el ADN del ser humano y es no tan grave y perjudicial dependiendo del grado de mutación, pero sí es un poco grave porque dificulta el proceso de aprendizaje y se tienen que utilizar varias maneras pedagógicas diferentes al resto de la gente. Amanda, dime, ¿qué te pareció el tema? Pues el video no se vio, o sea, yo no lo llegué a ver, pero sí lo pude escuchar. Eso es lo bueno. Está chévere. Pero ¿qué opinas con respecto al tema de la mutación, más el tema anterior que estábamos hablando, como todo está relacionado? O sea, a ver, está relacionado porque cada célula tiene algo que se llama célula madre, o sea, las células madre. Pero, a ver, la mutación no es éticamente correcta, pero aún así se da. Así que, bueno. Ujú. Ok, Amanda. ¿Me pudieron entender el tema de esta clase? ¿Entendiste, Génesis? Y Amanda, ¿no tienes alguna duda con respecto al tema de esta clase? No, profe. Listo, ok, vamos a ver la tarea. Pueden ver, tenemos como siempre dos tareas, una para trabajarla en clase y otra para trabajarla en casa. Sí se ve, profe. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Me confirman? ¿Pueden visualizar la pantalla? sí, Ok, gracias. Como pueden ver, la tarea abrió a las 2:45 y va a cerrar hoy, 10 de la noche. Es una sola pregunta. Y la segunda tarea, que es para su casa, también de la misma manera, una sola pregunta, abre a las 3:30 y cierra a las 10 de la noche. ¿No tienen alguna duda con respecto al tema?
No, profe. Génesis, ¿alguna duda con respecto a la tarea o al tema? No, Ok, entonces podemos dar por terminada la clase. Ha sido un gusto, alumnas. Les deseo buena tarde. Nos vemos en la siguiente clase. chao, profe. Chao, ya se pueden retirar.